Se puede aplicar una sola fuente o selección directa en un contrato de servicio de consultoría ya existente en casos de emergencia. Puede extenderse para abarcar otros servicios, ¿no? Entonces, si ya tenemos un contrato existente, podría aplicarse la contratación directa en caso de emergencias. Consultoría similar para darle continuidad, ¿no? Una consultoría similar. Situación de emergencia, podríamos aplicar una contratación de una sola fuente o directa. Solo exista una firma calificada para realizar el trabajo. También va relacionado a la contratación por excepción de único proveedor o consultorías especializadas, ¿no? Es la misma causal, solo que acá se aplicaría como una sola fuente con financiamiento externo. Contratos muy pequeños de bajo valor y bajo riesgo, también se podría ir por la contratación de una sola fuente. Es importante recalcar que todas estas contrataciones sí o sí van a ocasión al banco. En tareas que representan la prolongación natural de un trabajo anterior por un consultor realizado en los últimos 12 meses. Puede ser por un requisito justificable de volver a trabajar con una empresa que ha concertado anteriormente un contrato con el prestatario solo para el tema de que ya haya experiencia en cumplimiento de estos contratos. Una empresa estatal o universidad, un centro o institución de investigación del país con naturaleza única y excepcional, ¿no? Es la única entidad pública que podría dar ese servicio de consultoría, entonces de forma excepcional se la puede contratar de forma directa. También tenemos acá cuando los precios deben ser razonables y corresponden a tarifas de mercado por servicios similares, ¿no? Ahí también podría justificar una contratación a una sola fuente. No se debe dividir en adquisiciones de menor cuantía para evitar procesos competitivos. Estamos hablando del fraccionamiento, que hemos visto que está prohibido en la norma nacional. Entonces se refiere a eso, ¿no? Dividir una contratación para ir a contrataciones inferiores y evitar procesos competitivos. Solo se pide propuesta a la firma seleccionada directamente. Evaluación técnica de acuerdo a criterios y subcriterios en los documentos de licitación. Evaluación también del precio. Y finalmente la negociación del contrato. Acá podemos ver en esta gráfica algunas recomendaciones de los bancos en cuanto a la definición de puntuación, ¿no? Es muy interesante estas recomendaciones y nos dan buenos criterios. Por ejemplo, cuando se está aplicando la ponderación de calidad combinada entre precio y calidad, hay 3 criterios que acá nos da el banco. El primer criterio en descripción podemos ver trabajos altamente complejos con consecuencias posteriores, trabajos especializados, ¿no? Entonces ahí se podría aplicar una ponderación entre calidad y costo de 90 puntos a la calidad y 10 puntos al precio o al costo, ¿no? Entonces 90-10 trabajos altamente complejos. Y cuando ya estamos viendo una consultoría con complejidad moderada, se podría aplicar 70% y 30, ¿no? 70 calidad, 30 precio, o también podríamos aplicar 80-20, ¿no? 80% a la calidad y 20 al precio. En el caso de trabajos estándar o rutinarios, se puede emplear 60-40 o 50-50, ¿no? Son recomendaciones
que nos dan los bancos dependiendo el tipo de consultoría, si es complejo, moderado o rutinario, ¿no? Aplicaríamos estas recomendaciones en cuanto a ponderación. Acá podemos ver un ejemplo de criterios de evaluación de propuestas técnicas, donde se está dando a la experiencia específica del consultor de 0 a 10 puntos en un rango, metodología de plan de trabajo abajo entre 20 y 50 puntos, personal clave 30 a 60 puntos, transferencia de conocimientos de 0 a 10 puntos, participación de nacionales también se podría dar de 0 a 10 puntos, sobre un total de 100 puntos, ¿no? Entonces, este criterio es interesante ya que podemos apreciar que el personal clave es lo más importante en consultorías, ¿no? Acá, por ejemplo, se podría dar de 30 a 60 puntos. También se le da una buena ponderación a la metodología y plan de trabajo de 20 a 50 puntos. Dice el número de puntos asignados a cada uno de los cargos en personal clave. Calificaciones generales se refiere a la educación general, capacitación o experiencia, entre 10 o 20%. Estamos dando una recomendación cómo se evaluaría al personal clave, ¿no? De 10 a 20% calificaciones en cuanto a educación, capacitación y experiencia. Idoneidad para el trabajo, educación y capacitación pertinentes, experiencia en el sector o trabajos similares entre el 60 a 80%. Estamos hablando ya de la experiencia específica donde se le da un buen peso, 60 a 80%. Experiencia pertinente a la región también se podría evaluar de 0 a 10%, ¿no? Que tenga experiencia en la región que requerimos la consultoría. Total 100% personal clave. Esas son también algunas recomendaciones en cuanto a ponderación y evaluación del personal clave. Acá tenemos un ejemplo de criterios y subcriterios de evaluación de la propuesta técnica. Por ejemplo, experiencia específica del consultor, 10 puntos. Metodología y plan de trabajo, 3 puntos. 30 puntos en los cuales están divididos en 20 puntos metodología y plan de trabajo 10. Al personal clave se le da una buena puntuación de 50 puntos. Líder del equipo, ya haciendo una diferenciación del personal clave, líder del equipo 20 puntos. Especialista 1, 15. Especialista 2, 15 puntos, ¿no? Total, los 50 puntos al personal clave. Transferencia de conocimientos, 5 puntos. Transferencia de participación de nacionales, 5 puntos, ¿no? Sobre 100. Es un ejemplo de cómo se podría distribuir los criterios y subcriterios de evaluación de la propuesta técnica. Acá podemos ver en personal clave, ponderaciones para evaluar personal clave en los términos de referencia como, por ejemplo, formación académica, 10%. Experiencia general 30%, experiencia específica 60%, ¿no? Estábamos viendo que es muy importante la experiencia específica. Puntaje mínimo de evaluación sobre 70 puntos, ¿no? Que tiene que cumplir sí o sí la firma consultora para poder aplicar ya la ponderación técnico-financiera, que podría estar en 80-20, por ejemplo. 80% calidad, 20% precio. Es importante no olvidarse, generalmente los servicios de consultoría tienen gastos reembolsables, ¿no? Eso se aplica en contratación con financiamiento externo, gastos reembolsables. No se debe aplicar penalidades, multas en servicios de consultoría, no aplica penalidades, multas, tampoco aplica garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? A diferencia con la norma nacional. No aplican retenciones en contratos de consultoría. Acá en la propuesta financiera, el presupuesto debe incluir
remuneración del personal extranjero y nacional, tanto en campo y en oficina del consultor, gastos reembolsables, debe ser desglosado por actividad, si corresponde por gastos de extranjeros y nacionales. No se debe incluir en la propuesta económica impuestos nacionales. En cuanto a la elaboración de los términos de referencia, podemos ver que la responsabilidad es del área técnica que identifica la necesidad del servicio a contratar, al igual que la norma nacional, ¿no? La norma nacional es la unidad solicitante, entonces es la misma área técnica, pero especializada en el servicio de la consultoría. En ocasiones el área técnica requerirá apoyo externo, incluso de consultores, para mejorar la definición de los TDRs, ¿no? Entonces se puede contratar servicios de consultoría especializada para el apoyo en la elaboración y diseño de los términos de referencia. Los TDRs, en cuanto a identificación de la necesidad, deben de identificar la necesidad a ser cubierta por los servicios en esencial para la elaboración de los términos de referencia y el éxito de la consultoría. La identificación adecuada de la necesidad también significa tener conocimiento de la materia y del ámbito donde se desarrollará la consultoría. Una vez identificada la necesidad, es necesario seleccionar el tipo o variedad de servicio más adecuado para satisfacerla. Los términos de referencia deben responder a las siguientes preguntas cuando diseñamos los mismos. Por ejemplo, ¿por qué y para qué la consultoría está siendo realizada? Es una de las primeras preguntas que deben responder los TDRs. ¿Qué se pretende alcanzar con los términos de referencia? ¿Quién ejecutará la consultoría y quién se beneficiará de ella? ¿Cuándo los marcos serán alcanzados y cuándo la consultoría será concluida? Información de fondo. Todo esto tiene que responder los términos de referencia. Y las propuestas de las firmas consultoras deben responder cómo se realizará a todas estas consultas. Para la elaboración de los TDRs debe haber una planificación previa, entiende el origen, el contexto y el propósito de la consultoría, identifique y analice los esfuerzos actuales y anteriores relativos al problema, conduzca una investigación de mercado, identifique que los insumos, programación, tiempo y barreras a la consultoría. Todo esto debe planificarse, también identificar los estándares y requerimientos personalizados. Identifique fuentes para estimar el costo. Los errores más frecuentes en la elaboración de los términos de referencia es bueno conocerlos para obviamente no cometerlos y evitarlos. Un error frecuente es identificación inadecuada de la necesidad. No está bien identificado. Los términos de referencia establecen algo, por ejemplo, una actividad, reporte, producto, que es cambiado posteriormente o se solicita algo no previsto o diferente a lo solicitado, ¿no? Esto es muy importante. Generalmente hemos podido apreciar en TDRs que muchas veces se define alguna actividad, reporte y posteriormente se cambia, ¿no? Y eso genera problemas. Entonces, hay que analizar bien qué aspectos se van a modificar y todas estas modificaciones en los TDRs tienen que ser de conocimiento del banco. Los TDRs son insuficientes, muy generales o ambiguos. Va a generar problemas en la consultoría, ¿no? Si son muy insuficientes, muy ambiguos, hay problemas ya en la ejecución de la consultoría. Exceso de detalle que también puede limitar los enfoques a las consultorías de plantear los servicios, ¿no? Mucho detalle. No indicar cómo se va a medir la satisfacción de la necesidad, ¿no? Otro error frecuente, que no se defina la medición de satisfacción.
Establecer perfiles de consultores incongruentes con la necesidad de los servicios a ser contratados. Otro gran error, que se contrate un perfil o un profesional que no tenga relación al servicio de consultoría. Establecer como personal clave de la consultoría, personal operativo o administrativo, ¿no? Entonces, el personal clave está orientado y definido al objeto central de la consultoría, que son los profesionales especialistas, y no confundirlos con encuestadores, secretarias, transcriptores, etcétera, que es personal operativo y de apoyo administrativo. No definir claramente el alcance o definirlo vagamente de la consultoría. No concluir secciones innecesarias, no incluir secciones innecesarias o que están en secciones de pedido de propuestas. Por ejemplo, forma de pago, método de selección, presupuesto detallado, forma de evaluación, tipo de contrato utilizado, etc. Entonces, el mensaje es que en los modelos de documentos de licitación de los bancos ya está definido todos los espacios que hay que llenar para el tema de la elaboración de los términos de referencia, ¿no? Entonces, todo tenemos que llenarlo, completarlo, los espacios, si no nos vamos a cometer errores en cuanto a alguna información importante, como por ejemplo el método de selección o forma de pago o algún tipo de información que no llenemos. No establecer claramente los requisitos mínimos y los deseables que deben ser cumplidos de forma obligatoria, ¿no? Entonces, es muy importante en los TDRs rayar la cancha, tanto de personal clave en cuanto a experiencia general, específica, formación, cuál es lo mínimo que tienen que cumplir, ¿no? Igualmente de la firma consultora, en cuanto a experiencia general, específica, etcétera, lo mínimo que tienen que cumplir. Entonces, eso tiene que estar bien rayada la cancha. Incluir requisitos exagerados del personal clave que es difícil de obtener en el mercado o pedir títulos en provisión nacional, ¿no? Entonces, muchas veces se puede incluir requisitos que no hay en el mercado y eso va a generar que se declaren desiertos los procesos de contratación. También los bancos no están de acuerdo que se pida título en provisión nacional, ¿no? Es suficiente para los bancos el título académico. Establecer requisitos de experiencia general del personal clave, que en realidad es experiencia específica. Experiencia general en el sector público, por ejemplo, es una experiencia para el banco específica, ¿no? Entonces no es de forma general. Tiene que estar bien definido cuál es la experiencia general y cuál es la experiencia específica. El personal no calificable de apoyo no está claramente identificado y no se exigen sus currículums en la propuesta, ¿no? Hemos visto que pueden ser personal de apoyo, transcriptores, secretarias, conductores, mensajeros, etcétera. Tiene que estar bien definido en los TDRs y también se debe exigir los currículums. Bien, vamos a ver ahora el tema de negociaciones. Algunas características importantes de las negociaciones, por ejemplo, las negociaciones deben abarcar los términos de referencia, ¿no? Que es la parte de calidad, la metodología, las aportaciones del contratante, las condiciones especiales del contrato también se pueden negociar. No alterar sustancialmente el alcance original del servicio, incluido en los términos de referencia ni las condiciones contractuales, ¿no? Entonces, si la negociación tiene un límite, no podríamos cambiar sustancialmente el objeto de la contratación.
El contratante elaborará el acta de las negociaciones que sea firmada por el contratante y por el representante autorizado del consultor, ¿no? Es importante que en las negociaciones esté presente el representante legal para que haya toma de decisiones y también pueda firmar el acta. El consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todo el personal clave, incluidos en la propuesta como requisito previo para iniciar la negociación, a no ser que el reemplazo se deba a circunstancias no previsibles y ajenas al control razonable del consultor. Entonces es muy importante, antes de entrar a la fase de negociación, confirme la firma consultora que tiene la disponibilidad del personal clave, ¿no? Porque ha habido casos, no solamente en consultorías, sino también en obras, supervisión técnica, etcétera, de que presentan consultores o personal clave para ganar la licitación y después lo cambian, ¿no? Lo cambian y eso no es correcto, ¿no? Tiene que haber una buena justificación. En caso de aceptarse un reemplazo, deberá contar con una experiencia y calificaciones equivalentes a las del candidato original o mejores, ¿no? Entonces, si es que nos van a cambiar de forma justificada a algún consultor, especialmente que es personal clave, tenemos que solicitar uno que cumpla las mismas características en cuanto a formación, experiencia, o mejores al que nos están cambiando. En las negociaciones técnicas, tomar en cuenta los aspectos identificados en el informe de evaluación de propuesta técnica. Por ejemplo, los términos de referencia, la metodología propuesta, las opiniones del contratante, las condiciones especiales del contrato, la redacción final de la parte del contrato que contiene la descripción de los servicios, ¿no? Todos esos aspectos son muy importantes considerar en la fase de negociación técnica. Acá podemos ver en la negociación financiera que se puede aclarar el tema de obligaciones tributarias. Es muy importante el tema tributario que esté bien definido, bien aclarado en la negociación. La forma en que dichas obligaciones deberán figurar en el contrato, claramente. También se puede negociar las tarifas unitarias dependiendo del método aplicado y tipo de contrato. Las conclusiones de las negociaciones deberán concluir con la revisión final del contrato, porque la negociación, el acta de negociación, debe estar figurando la revisión del contrato. Contratante y el representante autorizado del consultor firmarán con sus iniciales, ¿no? Tanto la entidad que está convocando a la negociación como el del consultor debe firmar con sus iniciales las conclusiones. Si las negociaciones fracasan, el contratante informará al consultor por escrito sobre todos los aspectos pendientes y los desacuerdos y dará al consultor una oportunidad final para responder. Entonces puede fracasar una negociación, pero le está dando una oportunidad a la firma consultora que lo considere. Si el desacuerdo persiste, el contratante podrá dará por terminada la negociación y pasará a la segunda firma mejor evaluada a fase de negociación si es que hay un fracaso. En las negociaciones, cuando el precio ha sido un factor de evaluación, entonces se puede negociar la metodología, cambios de personal clave, insumos que aporta el contratante, la forma de pago, definición de impuestos. Excepcionalmente, el precio se podría negociar.
Y cuando el precio no ha sido un factor de evaluación, se puede negociar TDRs, metodología, cambio de personal clave, insumos que aporta el contratante, forma de pago, definición de impuestos, pero ya el precio y tarifas unitarias no se negocian. En la selección de consultores individuales, ya que todo lo que hemos visto hasta acá ha sido para firmas consultoras, dice para consultores individuales se utilizan cuando no se necesitan equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces esa es una diferenciación que hemos hecho al inicio, cuando solo nos requerimos una sola persona, un solo profesional, entonces aplicamos consultoría individual. No se necesita apoyo de oficina matriz, no es necesario porque es una persona natural que tenga una oficina matriz. La experiencia y calificación de la persona son requisitos fundamentales. El gobierno de Bolivia clasifica a los consultores individuales en consultor individual de línea, que es pago por tiempo, sujetos a evaluación de desempeño, y también consultores individuales por producto, que es por suma alzada global contra presentación y aprobación de entregables, ¿no? Entonces, suma global quiere decir un monto fijo, un monto total, y entregables se refiere a los productos que nosotros conocemos que se van entregando. En un tiempo definido, el contrato se renueva, como en el caso de consultor de línea. No se renueva, ¿no? Cuando es consultor individual por producto, sí podría haber un contrato modificatorio, pero no se renueva como el caso del consultor de línea, ¿no? Ya hemos visto que la consultoría individual de línea en contratación de normas con financiamiento externo se podría ampliar hasta por 18 meses. Pago por montos y porcentajes para productos concretos, ¿no? Estos son los entregables o productos que se va pagando, ¿no? Generalmente, y lo recomendable, especialmente en normas del BIT, es que el peso mayor de una consultoría se la pague al final, ¿no? Estamos hablando que hay pagos que se van dando por productos. Entonces la recomendación es que el mayor peso del pago esté al final. Estamos hablando de un 50, 60% se pague al final, con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y la entrega del producto final, ¿no? Ya que sería un error o hay mucho riesgo en hacer grandes pagos al comienzo, ¿no? Supongamos que hemos hecho un 60, 70% ya de pagos y solo faltaría un 30 o un 20, hay el riesgo de que no se entregue el producto final y quedemos colgados, ¿no? Entonces eso prevé especialmente con normas BIT que el pago, el mayor pago del peso esté al final, ¿no? De la entrega del producto final, y también nos ayuda en cualquier tipo de normativa. Ese criterio es muy interesante en norma nacional o con financiamiento externo. En las normas de enero del 2011, en el tema de consultores individuales, indicaba que por lo menos 3 aspirantes con calificaciones mínimas para realizar el trabajo. Estábamos hablando de una terna que debería conformarse, ¿no? Y esa evaluación iba a ser antecedentes académicos, experiencia general y específica, conocimientos específicos respecto a la consultoría, ¿no? De esa forma se califica. Evaluación en base a calificaciones y negociación de contrato con el mejor calificado. Entonces estamos viendo que en consultoría individual de línea también se podría negociar. Y en las normas del 2011, la selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta su experiencia relevante, calificaciones, capacidad para realizar el trabajo. No debe pedirse propuestas ni cotizaciones, ¿no? Se evalúa con base a su formación y experiencia. Los candidatos deben ser considerados si cumplen los requerimientos mínimos. Los requerimientos mínimos necesarios deben ser determinados con base a la naturaleza y complejidad del trabajo. La selección sobre la base de comparación de calificaciones y capacidad general relevante de por lo menos 3 candidatos calificados.
Ya en las últimas disposiciones del banco indica el prestatario podrá seleccionar al personal de ejecución de proyecto, personas contratadas por este, para brindar apoyo a la ejecución, aplicando sus propios procedimientos de contratación de personal que el banco deberá examinar y considerar aceptables, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para todo lo que es personal de apoyo de ejecución al proyecto, podría ir por el sistema de administración de personal. Podrían ser contratados por la administración de personal siempre y cuando los procedimientos sean aceptables para el banco. Ya en el caso de consultores individuales, en todos los casos, los consultores individuales seleccionados deberán ser lo más experimentados y calificados de entre los candidatos y deberán ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La evaluación deberá basarse en las calificaciones y la experiencia pertinente a los consultores individuales. En el tema de la selección hay dos tipos. Hay la selección abierta y competitiva de consultores y la selección competitiva limitada de consultores individuales, que se podría ir por una de las dos vías. La selección abierta y competitiva se recomienda dar la publicidad al proceso mediante la convocatoria específica, cuando sea obligado según la ley nacional. En las convocatorias se deberá incluir los términos de referencia, los consultores individuales, se seleccionan de entre los que ya hayan expresado interés. Estamos hablando de un proceso competitivo con convocatoria. Esa es la selección abierta. Y la selección competitiva limitada de consultores individuales, cuando el prestatario conozca individuos calificados y experimentados y esté al tanto de su disponibilidad. Entonces ahí se realiza una invitación que deberá incluirse los términos de referencia y se seleccionarán de entre los que hayan expresado interés en respuesta a la invitación, ¿no? Entonces uno es con convocatoria, la selección abierta competitiva y la selección limitada es con invitación a consultores conocidos que cumplan con las condiciones. Acá podemos ver la selección de consultores individuales. También aplica selección directa de consultores individuales con la debida justificación incluida en el plan de adquisiciones, STEP y CEPA, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Se puede contratar de forma directa consultores individuales para tareas que den una continuidad a un trabajo anterior realizado por el consultor individual después de haber sido seleccionado de manera competitiva, ¿no? Entonces, he hecho un proceso competitivo y podríamos, para darle continuidad a su trabajo, contratarlo de manera directa, ¿no? Podría ser un consultor individual de línea, por ejemplo. Los trabajos tienen una duración prevista de menos de 6 meses. También ahí se puede aplicar una contratación directa. Se vive una situación de emergencia, puede aplicarse contratación directa de consultor individual de línea. Un consultor individual tiene experiencia y calificaciones pertinentes excepcionalmente valiosas para el trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de un consultor individual especializado, ¿no? Especializado que podríamos recurrir a la contratación directa. Bien, ¿tienen alguna duda, algunas consultas hasta acá, por favor, en consultorías? Bien, si no hay más dudas, consultas. Decía una preguntita de repente sobre el tema que estoy haciendo sobre fraudes y corrupción. ¿Ya? Y tal vez en su experiencia nos podría explicar un poquito si hay estos fenómenos en estos procesos de selección de consultores, ¿no? Ya, en el tema de consultoría individual de línea,
No he visto muchos casos, ¿no?, de fraude, corrupción, ya que son personas naturales, ¿no?, que contratan. Entonces, tal vez podríamos hablar de, de invitar, digamos, ¿no?, a algún amigo o que no sea la persona idónea, digamos, ¿no? Y de alguna forma direccionar a la contratación a un consultor que no sea el idóneo y podría también ir por el lado de engañar, se podría decir, ¿no? Engañar con la documentación en cuanto a su currículum, en cuanto a la experiencia, para beneficiar a un consultor y que no sea el idóneo, ¿no? Tal vez en esos casos podría haber existido, ¿no?, el tema de fraude. Dicen, ¿no? ¿Cómo está, Gabriela? Dígame. Dicen, en el caso, por ejemplo, estaba leyendo las regulaciones Ya. del BID, entonces decía en uno de sus párrafos que no se puede contratar o los consultores que tengan relación comercial o familiar, ¿no ve?, cercana con un Sí. miembro del personal profesional, del prestatario o del organismo de ejecución del proyecto o de un receptor de una parte del financiamiento del banco o con cualquier otra persona que presente o actúe en nombre del prestatario y que esté directa o indirectamente involucrado, dice. Entonces se supone que no se le puede contratar, pero ¿cómo es que el banco se entera de eso? Porque hemos visto muchos en las entidades, si bien dicen no se puede contratar que esté relacionado hasta el 4º grado de consanguinidad, dicen, ¿no ve? Entonces, sin embargo, existen, alegando que es consultoría y que deben presentar como propuesta, entonces se contrata al primo, al hermano, al sobrino, al cuñado, a todos en la misma institución. Entonces, no hay un filtro para eso, o sea, no se corrobora o no se han procesado a personas por este tipo de acciones, solamente cuando son ítems, pero no cuando son consultores. Entonces, ¿cómo el banco puede filtrar este proceso para que se evite, digamos, o cómo lo hace? Eso quisiera saber, Lice. Por favor. Ya, lo que aplican los bancos es en los documentos de licitación o pliego de condiciones, hay una declaración jurada donde claramente al consultor que está participando en un proceso de contratación tiene que firmar esa declaración jurada, ¿no? Y ahí en esa declaración claramente dice, yo juro a la verdad o a la veracidad de la verdad que no tengo parientes en la entidad donde estoy postulando, o grado de consanguíneo, o grado de afinidad, ¿no? Entonces, todo eso está redactado en una declaración jurada que tiene que llenar el consultor, ¿no? Y ahí dice, en caso de que yo falte a la verdad, ya podrán, obviamente, tomar las acciones que correspondan en cuanto a temas de fraude, corrupción, porque igual se consideraría un tema de fraude, ¿no? Porque estaría faltando a la verdad y se estaría engañando. Entonces, aplican declaraciones juradas, Gabriela. Dicen, pero la corroboración de que la declaración jurada es verdadera, porque yo he trabajado un tiempo en recursos humanos y a todos les hacemos hacer declaraciones juradas, pero no sabemos, o sea, no hay una persona que posterior a esto, digamos, en el caso del auditor debería de determinar, este compañero ha firmado su declaración jurada, ha dicho que no tenía familiares, sin embargo, su hermana trabaja en este lugar, ¿no ve? Entonces, ¿qué sanción se le da o qué ha pasado con esto? Entonces, no hay ese revisión, me parece, porque muchos incluso alteran la información, o sea, dicen no,
pero sin embargo todos saben que sí, ¿no? Entonces eso yo quería saber, o sea, se supone que todo proyecto que está financiado con recursos externos tiene que sí o sí ser auditado, ¿no? Eso no se especifica en la normativa. Entonces, posterior a eso, también se audita el tema de la contratación del consultor, el proceso de contratación, si este ha cumplido con la declaración jurada, o sea, que esta declaración jurada de incompatibilidad o parentesco o no parentesco, así es verídica, es real, que no tiene relación, o sea, ¿se puede llegar hasta eso, Lice? Claro que sí. Igual para financiamiento externo se hacen auditorías, ¿no? Y ahí las auditorías hacen una revisión de todos los procesos de contratación y verifican también estos temas de parentesco, ¿no? Sin embargo, lo que el banco dice es lo siguiente, ¿no? Si bien nosotros damos la no objeción, dice, y no solo para consultoría individual de línea, para todas las contrataciones, también la entidad es responsable de verificar, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos decir ya el banco que verifique, digamos, ¿no? Entonces, nosotros como entidad ejecutadora, mediante nuestras áreas de recursos humanos, nuestras auditorías internas o externas, y el control previo también, ¿no? Porque nosotros sí o sí tenemos que hacer control previo. ¿Qué significa para todos los procesos de contratación, ya sea con norma nacional o financiamiento externo? Tenemos que hacer esas verificaciones, ¿no? Que realmente lo que nos están presentando es la verdad, ¿no? Y también cruzar con la información de recursos humanos, ¿no? Porque yo le comento un caso, cuando estuve trabajando en una institución, me pasaron un proceso para que lo apruebe de consultor individual de línea. Y yo por si acaso hice la consulta a recursos humanos, llamé a recursos humanos y les pregunté si esa persona había trabajado antes, ¿no? Y me dijeron que sí, hace 6 meses estaba como servidor público, ¿no? Entonces ahí estábamos entrando a una prohibición de la norma nacional, ¿no? Porque la norma nacional dice prohibido la contratación de cualquier tipo de bien o servicio de un ex servidor público hasta después de 1 año de cese de funciones, eso dice la norma nacional. Entonces, tenemos nosotros, todo el personal que esté involucrado en un proceso de contratación, independientemente de la norma que se aplique, de hacer esas verificaciones, ¿no? Y es muy importante coordinar con recurso humano ese trabajo. Es más, yo pedí que ya en el proceso de contratación de consultorías individuales, así sea con norma nacional o con financiamiento externo, vaya antes a recursos humanos para que se haga el filtro correspondiente. Esa es, estimada Gabriela, lo que le puedo comentar al respecto. Gracias, Lice, muchas gracias. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan? Y si no, ya pasamos a la defensa de sus trabajitos. Lucian, una consultita, perdón, en los procesos Sí, que se realizan con financiamiento externo, bueno, en Bolivia se está aplicando algo de, digamos, de que estos procesos de contratación se realicen de manera virtual. ya. Y hay esas opciones, digamos, en este tipo de contrataciones de confinanciamiento externo. ¿Hay esa posibilidad Sí, de repente? sí, en comparación de precios, en lo que es tanto para bienes, obras y también para consultorías de montos menores, permiten la presentación, se podría decir, vía correo electrónico, ¿no? Se podría decir el tema de la presentación de su currículum, es válido, ¿no? O una oferta. Pero ya para la formalización en cualquier norma, ya sea nacional, ya sea con financiamiento externo, ahí ya deben presentar documentos originales, legalizados. También con financiamiento externo se hace el cotejo y verificación de documentación antes de su formalización, ¿no? Y todo eso va al banco también para su no objeción. Entonces deben presentar para la formalización. Pero sí está permitido para la fase de presentación para postular que lo hagan también por vía correo electrónico. Gracias, Licen.
por nada. Dice una consultita. Sí, Laura dígame, Johnny. Dice, generalmente, ¿en qué caso se ha dado la contratación de consultores externos con financiamiento, ¿no? Externo, perdón, con financiamiento externo? No conozco algún caso Ya. más o menos. Ya. Que diga. Digamos, para el tema de consultores con financiamiento externo, hay instituciones que necesitan un equipo adicional. Se podría decir, por ejemplo, la ABC, daremos un ejemplo de la ABC. La ABC ejecuta proyectos con financiamiento Banco Mundial, financiamiento BID y varios, ¿no? Entonces, dentro de esos proyectos ya contemplan, por ejemplo, consultores individuales de línea especializados para que entren a los equipos dentro de una entidad pública a ejecutar los proyectos, ¿no? Por ejemplo, dentro del área de contrataciones del ABC, tienen especialistas para ejecutar procesos de contratación con normas BID, tienen especialistas para ejecutar procesos de contratación del Banco Mundial, también tienen gente especializada para manejar presupuesto, la parte financiera para el BID, la parte financiera presupuestaria para el Banco Mundial, y también para la parte de ejecución, que estamos hablando ya de ingenieros especializados para ver y fiscalizar la ejecución de sus proyectos, ¿no? Entonces se crea dentro de una entidad pública una estructura adicional que pueda a llevar adelante y ejecutar los proyectos con financiamiento externo. Eso es muy importante y también eso es lo que solicitan tanto el BID y el Banco Mundial, que haya personal especializado que ejecute sus proyectos y que tengan obviamente el conocimiento, la expertise para aplicar normas con normas Banco Mundial y BID, ¿no? En esos casos. Y también se puede contratar personal consultor individual externo, podríamos decir, o por producto, para algunas consultorías especializadas, ¿no? Como por ejemplo para el desarrollo de un software o para la fiscalización de una obra muy especializada o para el diseño también de algún proyecto especializado. Se pueden contratar consultores individuales por producto, Johnny. Gracias, Luisa. Lisa, buenas noches. Una consulta, por favor. Buenas noches, Milton. ¿Cómo no? A ver, hace poquito, bueno, fuimos testigos del famoso caso de los respiradores financiado por el BID. También escuchamos de que en algunas oportunidades, por ejemplo, el BID se negó a dar la información bueno, a entidades que estaban investigando acá en Bolivia, ¿no? O sea, ¿podría ilustrarnos un poquito sobre eso? Si realmente las entidades o los bancos externos tienen la obligación de proporcionar toda la información, o es que ellos internamente hacen una evaluación, un análisis. Por favor, si es que puede. Ya, bueno, del tema de los respiradores, exactamente no conozco muy bien la figura. Tengo entendido que han aplicado normas BID y podrían haber aplicado, como podemos ver, la contratación directa ya va por el tema de la pandemia, ¿no? Como una emergencia. Entonces han podido justificar con esa causal de una contratación directa, ¿no? Y ya sobre el tema de la investigación, de que si han dado información o no han dado información, no sabría decirle, no sé muy bien esa parte. Sin embargo, tengo entendido que el Banco Mundial y el BID tienen una comisión en Washington que ellos también investigan, ¿no? Cualquier tema de fraude o corrupción. Y no creo que por el lado de los financiadores, por el lado del banco, obviamente entren a contravenir sus mismas normas, ¿no?
porque ellos mismos han definido, ustedes han visto al comienzo el tema de fraude, corrupción, de obstrucción. En este caso estaríamos hablando de obstrucción de la información, que ellos mismos estarían incurriendo, ¿no? Ahora puede ser que personal del Ministerio de Salud, o tal vez estoy hablando solamente como un criterio, solamente como ejemplo, personal del mismo banco tal vez pueda haber entrado en esos temas de fraude, corrupción, obstrucción, pero no creo el propio banco, ¿no? Es como una entidad pública, ¿no? Si la entidad pública ha entrado, obviamente, en un tema de corrupción, van a ser los servidores públicos, ¿no? Pero difícilmente la misma entidad, digamos, ¿no? Entonces, ellos sí, lo que he podido ver es en todo lo que participó en procesos con ellos, hacen revisiones de los procesos, son minuciosos y obviamente ya escaparía de acuerdo a lo que ellos mencionan. Nosotros podemos dar, ellos dicen, podemos dar una no objeción, pero igual la entidad es responsable si nos han engañado, si nos han mentido o hay dolo, sigue siendo la entidad que ha ejecutado la responsable, ¿no? Entonces quieren decir, te estamos dando la no objeción, pero si nos has engañado, tú sigues siendo responsable. Y además, en el tema del banco participan muchas personas y van comisiones hasta Washington, pero en el caso de contratación directa, si es que han aplicado en el Ministerio de Salud esa causal, obviamente tienen un procedimiento, ¿no? Un procedimiento. Entonces, ahí obviamente hay que ver cómo lo han realizado, pero eso es lo que conozco en cuanto a lo que procede el banco, ¿no? Pero más puede ser referido a temas de personal, ¿no? Desconozco que el banco mismo haya entrado a una fase de obstrucción, a no ser que ahí nos puedas ilustrar más, estimado, si tienes más información. Desconozco sobre esta parte. Gracias, Luis. No, simplemente era para conocer un poquito, ¿no? Pero gracias. De nada, Milton. Yo creo, licenciado, perdón, yo creo, Sí, licenciado, de que con tantos procesos que tiene también el BID, no creo que sean tan oportunos para poder revisar proceso por proceso tan rápido, ¿no? Yo creo que demoran en lo que es el tema de tal vez una auditoría o poder percibir si hay observaciones en el proceso, ¿no? sí, realmente demoran bastante, Hernán. Hay procesos Banco Mundial, BID, que conozco que han demorado 7 meses, 8 meses, hasta un año, ¿no? Y las no objeciones también demoran bastante tiempo, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los problemas de financiamiento externo, que los procesos de contratación se alargan bastante tiempo, ¿no? Demora. Y obviamente no te puedo decir que las revisiones son perfectas, ¿no? Al mejor cazador se le puede ir la liebre, ¿no? Y es complicado tratar de determinar los procesos si hay fraude, si hay corrupción, y a primera vista que tú lo determines, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, participar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Hola. Mónica le habla, licenciado. Quería consultarle o si nos podría dar un ejemplo de colusión en el caso de contratación de consultores. Ya, yo he participado en un proceso de auditorías, ¿no? De firmas auditoras, y era con financiamiento externo, era del BID, y ahí hemos podido determinar un caso de corrupción, ya que para el tema de auditorías hay pocas firmas consultoras que prestan ese servicio para financiamiento externo.
Estamos hablando de unas 5 o 6 grandes, se podría decir, firmas consultoras como Cooper, Price, etcétera, donde nosotros hemos determinado el precio referencial, se sacó el proceso de contratación y todos han presentado, todas las firmas, con un precio mayor al que hemos sacado, ¿no? Entonces, ahí se ha podido determinar cierta colusión. ¿Qué significa colusión? Es que se ponen de acuerdo estas 6 o 7 firmas y es más, definen el precio, ¿no? Estamos hablando de un oligopolio donde definen el precio, ¿no? Prácticamente lo que nos han obligado a hacer es a que el precio que se ha definido, ellos lo hagan subir, ¿no? Todos se han presentado con un precio mayor. Ese proceso de contratación se ha declarado desierto, obviamente, porque todos han excedido el precio referencial, pero el mensaje estaba claro, ¿no? El mensaje era, estamos participando, pero su precio es muy bajo y queremos que lo suba, ¿no? Entonces, ahí se ha analizado con personeros del BID y se ha podido determinar una práctica de colusión, donde ellos prácticamente definen el mercado, definen el precio y eso para ellos un pasanacu las consultorías, ¿no? Dicen, a esta consultoría de tal entidad te toca a ti, a la otra yo entro y a la próxima, etcétera, ¿no? Y así van rotando. Entonces se estaba analizando cómo romper esa colusión, ese oligopolio, tratar de que entren otras firmas consultoras, pero no cumplían, ¿no? Las pequeñas no cumplían con las condiciones de experiencia, de personal clave, etcétera, para poder ganar esa licitación, ¿no? Se quedó en ese análisis de cómo se podría romper esa colusión, ese oligopolio, para que ellos no definan el mercado y obviamente lo manejen, ¿no? Ese es un caso que te puedo comentar, estimada. Muchas gracias, licenciado. Pues nada, Mónica. Bien, entonces entraremos por favor a ver sus trabajitos. Me gustaría que de forma voluntaria alguien quisiera presentar, explicar, no sé si es con presentación, PowerPoint o Word, o simplemente hacernos una explicación de forma voluntaria. ¿Alguien quisiera hacerlo? Bien, entonces voy a llamar al azar a cualquier persona para que presente, por favor. Seleni Velarde, por favor. Dice, Por favor, Seleni, ¿podría presentarnos su trabajito, explicarnos cómo lo ha realizado? ¿puedo compartir pantalla? Por favor, debe estar habilitado para que comparta, si no, al anfitrión. ¿Se ve, Lice? Sí, se ve excelente. Por favor, muchas gracias. Bueno, yo he hecho mi trabajo en base a una de las temáticas que me llama mucho la atención, ¿no? Que es fraude y corrupción en las contrataciones estatales. Perfecto. Para iniciar, bueno, hemos visto durante el desarrollo de todo este módulo que los organismos financiadores internacionales tienen muy desarrollado el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, en el caso del banco, del BID, hace prevalecer los conceptos, los mecanismos de cómo identificar el tema del fraude y la corrupción, donde ellos ponen, ¿no?, que todos
todas las personas que vayan a intervenir en los procesos de contratación, ya sean funcionarios, proveedores y potenciales proveedores, personas naturales o jurídicas, puedan identificar y denunciar todos los actos sospechosos de fraude y corrupción, ¿no? En todas las etapas del proceso. Es así que este organismo define claramente, ¿no?, qué son las prácticas prohibidas dentro de los procesos de contratación. Entre ellas está la práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva, de colusión y obstructivas, ¿no?, que lo hemos visto el tema de los conceptos. Ya puntualizando lo que es el fraude, podemos decir que es toda actuación, omisión, incluyendo la tergiversación de hechos de manera astuta o descuidada, que desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio, ya sea financiero o de otra índole, ¿no? La corrupción, pues podríamos decir que significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud directa o indirectamente de cualquier cosa, valor, con el fin de influir inapropiadamente en la actuación de otra persona. Bueno, investigando un poquito para ver por qué es el tema del fraude y la corrupción, por qué se hace tanto énfasis, he podido encontrar que se hacen muchos estudios de un índice, ¿no?, de la percepción de la corrupción, que me ha parecido interesante poderlo tomar en cuenta para ver por qué se está luchando contra la corrupción. Este índice se lo practica a nivel mundial, ¿no?, por organismos internacionales, y aquí he podido encontrar un indicador que se lo ha practicado a julio del 2020, y Bolivia está dentro de los países más corruptos, ¿no? Donde dan una puntuación del 1 al 100, donde 1 es el menor, un nivel bajo de corrupción, y el 100 es los países con mayor corrupción. Bolivia está ubicado o tiene una puntuación de 75 puntos y se lo clasifica como un nivel alto de corrupción y una debilidad extrema en la política anticorrupción, ¿no? Ahora, los criterios que toman para definir este índice son criterios de comportamientos corruptos en el sector público y los mecanismos que existen para prevenir la corrupción en un país. Podemos ver este índice, pero sin embargo, revisando un poquito la normativa nacional, he podido identificar que tenemos varias normativas, ¿no? Empezando de la 1178, tenemos la ley de administración, que es la ley de administración y control gubernamental, que dentro de esta está la responsabilidad por la gestión pública, tenemos el reglamento, tenemos un decreto donde en 2009 se crea, ¿no?, el Ministerio de Transparencia Institucional. Tenemos una política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción que lo he podido leer y tiene muchas cosas muy interesantes, pero que lamentablemente no se las aplica, ¿no? Se tiene la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley de participación y control social, las unidades de transparencia, y tal vez no he tomado en cuenta alguna, no sé, pero he podido puedo ver que tenemos muchas leyes, reglamentos, decretos, que lamentablemente no se los está aplicando o no están adecuadas a lo que son las contrataciones estatales, ¿no? Ahora, en el caso de los procedimientos que hace el banco, sabemos o lo hemos ido viendo de que el banco aprueba financiamientos y define un fin específico del préstamo, ¿no? Estos recursos deben ser usados con eficiencia, economía, y se debe promover el comercio internacional, un concepto general, ¿no? Dentro del convenio que se firma para este crédito se establecen normas y regulaciones de adquisición y de consultoría que se deben aplicar de manera obligatoria.
También se establecen condiciones especiales, ¿no? Tipo de revisión, el ex ante, el ex post, donde ya el banco tiene definido claramente cómo se van a hacer las revisiones, y es ahí donde se tiene una doble revisión, ¿no? Que es muy minuciosa por parte de las personas que ejecutan, digamos, en Bolivia, la unidad ejecutora y la comisión de revisión del banco. También se revisa el tema de los métodos de contratación y otras temas de control que se aplica a cada país, ¿no? Yendo un poquito más a lo que, una vez que se puede identificar este tema de que haya fraude o corrupción, el banco es bien determinante, ¿no? Ya que puede rechazar las propuestas de adjudicación, anular la porción del préstamo asignado en un determinado contrato, sancionar a las firmas o las personas, tanto, bueno, de manera temporal o permanente para que puedan participar en futuros procesos. También he podido entrar a una página del BID para poder identificar eso, ¿no? Cómo los publican. Y aquí en esta parte he podido extraer una imagen donde he podido filtrar algunos ejemplos, ¿no? Cuál es la práctica prohibida y detalla, ¿no? La firma, por ejemplo, es por fraude, hasta cuándo está castigada, y en algunos casos se tienen castigos de manera indefinida. Entonces esto me parece muy, muy importante, ¿no? Que más adelante he hecho una comparación con la normativa nacional. También se promueve dentro de la normativa del BID el tema de que es obligatorio, ¿no? Reportar estos hechos de fraude y corrupción, se tiene una línea gratuita, hay una protección también, ¿no? De la identidad de la persona que denuncia. Entonces, son aspectos bien importantes, ¿no? Que esto lo promueve y lo practica, digamos, ¿no? El BID. En esta parte he podido hacer una comparación entre la normativa del BID y la normativa nacional. Una de las primeras cosas que puedo hacer una diferenciación es que en la normativa del BID define claramente, ¿no? Cuáles son las prácticas prohibidas, ¿no? Lo que es la corrupción, el fraude, el tema de las prácticas coercitivas, colusorias y las obstructivas. En el caso de nuestra normativa nacional, simplemente se hace énfasis en lo que es la corrupción y la transparencia, ¿no? En las normativas BID se define condiciones especiales de revisión de los procesos de contratación. La revisión la hace el personal representante del banco, como también funcionarios de la unidad ejecutora. Existe una doble revisión minuciosa, ¿no? En el caso de la normativa nacional, la revisión de un proceso de contratación la realiza funcionarios de la unidad ejecutora y el control interno solo se la realiza en la etapa de ejecución. En el caso del BID, realiza el rechazo, digamos, de la propuesta en caso de identificar algún acto de corrupción u otra observación, lo realiza en todo el proceso de la evaluación en caso de identificar alguna práctica. En el caso de la normativa nacional, tenemos los que son las auditorías, ¿no? Un control interno posterior, que eso se lo hace una vez concluida una gestión. Se tiene un control externo posterior, que igual está a la cabeza, o nuestro órgano rector es la Contraloría, que también es posterior a una gestión. Y esto se puede identificar, pero una vez que ya se ha firmado el contrato, que se ha recibido el bien o servicio, entonces considero que es muy tardía, digamos, ¿no? La identificación de las observaciones que pudiesen haber en un proceso de contratación. Otra comparación que puedo hacer es en el caso del BID. Las denuncias serán presentadas en forma confidencial o anónima ante las oficinas de integridad institucional del banco, que se realizarán las investigaciones correspondientes. En el caso de nuestra normativa,
este procedimiento no está bien establecido, ¿no? Dentro de la ley 1178 ni en el decreto supremo. Se hace mención, sí, a esta parte de las denuncias en la política pública nacional, pero que no tenemos algo bien claro, ¿no? Digamos, cómo hacer una denuncia. Eso debería ser, debería estar inserto dentro de nuestro RESAP, dentro de incluso de los manuales de función, ¿no? Del funcionario público. Dentro otra diferencia u otra cosa que puedo resaltar dentro de la normativa BID es que se cuenta con un comité de sanciones quienes evalúan cada caso de práctica prohibida y se da sanciones, amonestaciones y se establecen condiciones para futuros contratos, y lo cual es reportado en el sistema del banco. En el caso de la normativa nacional, solo se reportan en el SICOES por desistimiento en la formalización de la contratación y hay un castigo de no participar por 1 año o por el incumplimiento de un contrato, y si es causal de atribuible al proveedor, se le castiga 3 años. Entonces, estas serían algunas de las diferencias que he podido encontrar y aquí se puede ver claramente, ¿no? La debilidad que tenemos en nuestra normativa nacional, que es muy general y no es muy específica, no es muy clara, ¿no? Y podríamos tomar varias cosas de los organismos internacionales para poder aplicar. A las conclusiones que he podido llegar después de hacer este análisis es que se debe promover la ética pública. Por más leyes, decretos y demás que podamos tener, creo que prevalece mucho lo que es la ética pública, ¿no? Todos los servidores públicos tenemos que tener una cultura ética basada en principios, valores, ¿no? Eso es lo que va a ayudar bastante para que se pueda evitar este tema del fraude, corrupción. Debemos fomentar la prevención de la corrupción y estas dos últimas que están relacionadas es el tema de la capacitación, ¿no? Capacitación permanente y evaluación del rendimiento del funcionario público en base a indicadores de anticorrupción, ¿no? Que serían acciones más concretas en el caso de los funcionarios públicos. Y este tema de las capacitaciones y evaluaciones también tendrían que ser a los altos cargos, ¿no? Sin ir lejos, por ejemplo, este diplomado, creo que la mayoría de los que estamos haciendo somos personal técnico, ¿no? Entonces, los que más nos preocupamos de capacitarnos, ver las normativas y demás, creo que somos los que estamos en la parte técnica y no así los que toman las decisiones, ¿no? Y es desde ahí donde empieza el tema de la corrupción. Y por último, decir, ¿no? Que el pilar fundamental de un Estado eficiente, transparente y eficaz, sin fraude y corrupción, es una función pública dotada de funcionarios de la mayor capacidad e integridad. Eso sería todo, Licen. Hola. Muchas gracias, Eleni, por tu participación, por tu análisis, la comparación que has realizado con la norma nacional y también las conclusiones. Concuerdo bastante con el tema de concientización, en el tema de corrupción, en el tema de concientizar a los servidores públicos y también la capacitación, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Selene. Bien, por favor, Jesús William Ibáñez Torres podría hacer su presentación de su trabajo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Un momentito. Unos pequeños ajustes. Ya, muy bien. Son detalles que uno tiene que ir viendo en las diferencias. Ingeniero, disculpe, ¿cómo podemos por favor el documento del
punto TX, ¿verdad? ¿Será TXT? Pero no me parece ese archivo. Hemos guardado en todo este plan. Lo hemos importado en tipo texto, así debe abrirse con el bloc de notas. Un momento, por favor, enseguida, ahorita. ¿Se observa este bloc de notas? Sí, Ya, entonces, este tienes que copiarlo, ahorita. Hay que hacer un control C, un control V. Control C, y luego en el Text Studio te aperturas una nueva Bien, Listen, puedo compartir pantalla, ¿no? Un momentito. Que ahorita me estoy peleando con esto. Ok. Bien, ¿se nota mi pantalla? Sí, sí, se ve. Solo tienes que ponerla en modo presentación. Sí, ya voy. Muy bien. El análisis que pude hacer es de las especificaciones técnicas. Basándome un poco en lo que hemos trabajado en el tema de las exposiciones que usted nos dio, lo primero que pude, rescatando un aspecto importante, es el tema de definiciones. La norma internacional con la que estamos trabajando, el Banco Mundial, describe que las características fundamentales y, debe de describir las características fundamentales y definir qué deberán cumplir los bienes y rubros requeridos en servicios conexos con el comprador que el comprador requiere. En cambio, nuestra norma, lamentablemente, solo se manejan lo que son definiciones en su artículo 5, inciso M. En ella, por ejemplo, simplemente dice que la entidad debe elaborar, debe formar parte del DBC y la entidad contratante debe ser la que establece las características técnicas, por lo cual solo hace una breve descripción de cómo tiene que ser lo que va a ser las especificaciones técnicas. Luego, tratando de hacer una comparación en lo que es la norma del Banco Mundial, del SICOES, de lo que es la plataforma Chile Compra, según su ley 19886, y la de Perú Licitaciones, que es la ley 1017, vemos que entre las cuatro, por ejemplo, la del Banco Mundial, por lo menos da las directrices de cómo se tienen que elaborar lo que es las especificaciones técnicas. Las características que más resalta el Banco Mundial es de que debe ser llenado para la licitación con las instrucciones a los licitantes, deben tener los datos de la licitación, así también los formularios o las cartas de ofertas, los formularios de contrato, las condiciones contractuales, tanto generales como especiales, y las especificaciones y planos, de ser necesarios, y la información técnica que corresponde, incluyendo lo que serían planos, características geológicas y otros temas ambientales. Del mismo modo, nos dice que tiene que tener listas de bienes y cantidades, plazos de entrega, lo que serían los apéndices necesarios. Todo esto en base a la norma a la característica o la normativa que va a evaluar también lo que va a ser el tema de la licitación, del proyecto que está listando. Así también las cantidades que se van a cobrar si es que se da esa situación para poder acceder a lo que serían esas especificaciones técnicas. Nuestra norma lo único que especifica es que tenemos que trabajar directamente con lo que es el método de selección, algunas especificaciones, características técnicas, y del mismo modo velando la eficacia de la contratación. Estos deben ser elaborados según lo que es nuestra norma, bajo un método de selección y ecuación, dependiendo de cuál se vaya a trabajar según la norma que estamos trabajando, o sea, AMPE mayor, licitación pública, contratación menor,
directa según lo que estemos manejando. Luego, se puede solicitar asesoramiento dependiendo de las unidades por especialistas que puedan trabajar o colaborar en la elaboración de lo que sería las especificaciones técnicas, y se debe especificar los precios diferenciales, más que todo para la contratación y la estimación, y también solicitar, dependiendo de ello, lo que sería la contratación de bienes en la fecha y la programación estimada según el PAC. Chile Compra sí ya un poco maneja este tema y nos habla de que se tiene que trabajar en lo que es la descripción de los requisitos mínimos de los productos que se están licitando, también el objeto o motivo del contrato de compra, los requisitos que se debe tener, que deben cumplir los oferentes, la estimación de costos de adquisición, criterios de evaluación, los plazos de entrega, nombre y medio de contacto. O sea, casi parece como lo que nosotros manejamos en el tema del DBC, pero esto ya específicamente en lo que es el tema de especificaciones técnicas. En el tema de Perú Licitaciones, según su norma, ya un poco detalla algunos aspectos. Lo que más me parece interesante es que dice que se tiene que establecer el tema de garantías según los reglamentos, los plazos, los mecanismos, la definición del sistema, modalidad, los cronogramas de selección, los métodos de evaluación, y también lo que serían los proformas de contrato, emisión de orden, de servicio, todo aquello. O sea, prácticamente maneja un poco lo que son los mecanismos necesarios para poder elaborar. No especifica como quisiéramos, pero por lo menos da las pautas. Por lo tanto, esto ya, según las clases que hemos ido con usted, viendo lo que es el tema de lo que son las características que tiene que cumplir las especificaciones técnicas, vemos que claramente tiene que verificar el cumplimiento técnico, así también como debe tener definidas claramente la forma en la que se debe hacer la preparación de las ofertas, tanto en los ajustes a los documentos y como también el comprador puede hacer las evaluaciones y comparación de ofertas, para que también este proceso permita que pueda asegurarse que se tenga un valor, así también con lo que es el tema de los costos que se van a trabajar y que se están ofertando. También se debe estipular claramente todos los bienes o materiales que se incorporen. O sea, tener una claridad de qué es lo que estamos solicitando. De la misma manera, se tiene que tener especificaciones muy claras y especialmente de cómo se puede proporcionar las bases necesarias para poder redactar en lo que son la norma para lo que serían las especificaciones técnicas. Los procedimientos. Para esto, claramente, lo que podemos rescatar en las exposiciones, en las especificaciones, es que se debe hacer análisis de costos de proveedores, la determinación de base de costos, desde inicios hasta la recepción definitiva, la aprobación de documentos, de especificaciones técnicas, tener la certificación presupuestaria o cautelar, lo que generalmente se conoce como el recurso para poder iniciar el proceso de contratación. También lo que es la aprobación del inicio del proceso de contratación ante las autoridades correspondientes, previamente haber presentado estos documentos, y la incorporación al DBC, el inicio del proceso y el lanzamiento de la convocatoria. Estas recomendaciones ya las hemos visto en clases, donde tenemos que ser muy detallistas, ya que si no se tiene un detalle claro de qué es nuestra especificación, qué es lo que se está solicitando, puede llegarse a tener ambigüedades. Se tienen que tener normas en lo que es, bueno, se puede incluir según la normativa algunas normas de calidad en el tema de materiales, especialmente en el tema de construcciones o en la fabricación de los bienes, listas detalladas en la aprobación de requeridas, dependiendo del tipo y el número. Las especificaciones técnicas deben tener características y requisitos técnicos esenciales, incluyendo los valores por cada uno de los ítems que se esté trabajando. Se debe hacer, en esta parte también dice que debe tener las especificaciones técnicas, cronogramas técnicos y otro tipo de información técnica que el comprador deberá especificar en la naturaleza y alcance de la información requerida, la forma que debe ser presentada según la licitación que se está manejando, y del mismo modo los tipos de modelos que se requieren, especialmente en la ejecución, más que todo en el cuidado de lo que es el tema de obras. Lo mismo se tiene que trabajar en la manera en la cual, si son útiles los ejemplos que están manejándose,
se debe tener un ingeniero que tenga la suficiente capacidad y la forma especial para poder ajustar los distintos contratos. O sea, estos contratos no tienen que ser tan cerrados, sino se tienen que abrir. Debe existir una aplicación universal en todos los sectores, pero también los principios y las prácticas deben respetarlos a nivel nacional y a nivel mundial, cosa que se puedan adoptar. Se debe manejar la estandarización de las especificaciones y las numerosas ventajas que se pueden obtener en la región para las obras despectivas. Se debe cubrir la cantidad de materiales con los que se va a trabajar, tanto en la construcción, y así también los requisitos especiales y las normas en las cuales se deben trabajar también con lo que son el tema de instalaciones, suministros, que sean necesarias para poder cumplir con la obra. Nos habla del tema de las buenas prácticas, que eso ya hemos ido repasando, o sea, estamos rescatando un poco esto. Y también la manera en la que se debe tener las bases concretas para poder trabajar y redactar estas especificaciones técnicas. Si es necesario, se debe utilizar las normas ISO. Buscando un poco, son varias las normas, especialmente en el tema de bienes y en el tema de lo que sería el tema de construcciones, que actualmente muy pocas se manejan. La norma ISO 9001 es muy amplia, por lo tanto, yo creo que en esta parte hay varios aspectos que aún se deben especificar y se deben ir trabajando y tratar de incorporarlos en lo que son las especificaciones técnicas, pero esto siempre velando de que no entorpezcan y tampoco restrinja la participación de lo que son los proponentes. También se debe incluir instrucciones o disposiciones administrativas o legales que no se deben, ¿no? Eso también nos recomendó el licenciado, de que no se deben incorporar normas que entorpezcan y aquellas que redunden, especialmente en el DBC, en las especificaciones técnicas. O sea, las especificaciones, como dicen, tienen que ser en el aspecto más técnico, en el tema del manejo de lo que es los bienes, recursos o servicios que requieran. Más que todo para poder, en el tema de instalación de productos, bienes, que sí o sí se requieren para el tema de estos bienes que están adquiriendo. También se pueden, como nos decían, servicios conexos en el tema de mantenimiento preventivo. Esto en sí está velando prácticamente el tema del inicio del proceso de contratación, la entrega y también el mantenimiento. Lamentablemente esta parte es algo que un poco considero que lamentablemente en Bolivia no se considera. El tema de mantenimiento del producto en la vida útil casi no se la considera. Simplemente la adquisición puesta en obra y trabaja y, bueno, si presenta desperfectos, generalmente ya se trabaja con otro tipo de procesos de contratación o licitación para poder trabajar o volver a poner en puesta en marcha del producto con el que hemos adquirido. De la misma manera, dice que se deben emitir documentos que puedan comprobar el modelo marca según las especificaciones que se tienen. En este aspecto, yo creo que es necesario, a veces importante, de que estos productos, lamentablemente hay algunos que sí o sí necesitan ciertas especificaciones, especialmente en el campo de medicina, donde hay productos que casi prácticamente solo es una empresa la que ¿cómo se puede decir? Que dispone este producto. Por ejemplo, tenemos el caso en el tema de, por ejemplo, en el tema de salud, lo que es el Carmelo, que prácticamente el gobierno lo que ha hecho es elaborar una especificación técnica, una especie de DBC, y al mismo tiempo solo hay un proveedor. Y lamentablemente, bueno, como quien diría, simplemente es agarrar las especificaciones técnicas, ponerlas en lo que sería el SICOES y esperar, ¿no? Lamentablemente aquí tampoco podemos exigirles que respeten el tiempo y nada de aquello, ya que es la entidad de gobierno la única y esa institución la única que puede proveer este producto. Por lo cual, aquí, por ejemplo, un poco estamos ya vulnerando estos aspectos de buenas prácticas. Igual, dice que no se pueden emitir ningún tipo de documentos para poder comprobar algunas cosas, para poder trabajar esto.
Yo creo que allí la norma, especialmente las apps, no especifica, es muy, prácticamente ni la contempla. En el tema de compatibilidad, tenemos que tener mucho cuidado de esos aspectos importantes en el tema de precios, servicios, impuestos, transporte, garantías, mantenimiento, como les decía, necesitamos, o sea, ese aspecto, o sea, ese es el tema de planificación que a veces no se contempla especificaciones técnicas, como les reitero, lo único que hacemos es adquisición del producto y la parte de mantenimiento y lo que es capacitación y operatividad, a veces no se contemplan. He visto varios procesos, especialmente en el municipio donde estaba trabajando, donde esa era la práctica común. Y cuando se trataba de trabajar este aspecto, ahí está el problema, o sea, se inflan costos y a veces, lamentablemente, la intervención de lo que es control social no logra comprender ese aspecto porque ellos directamente se van al tema del producto y no contemplan de que ni mediante la norma que ellos exigen de que el producto cuesta tal y por tanto ni siquiera contemplan el tema de transporte. No olvidemos que muchos de estos productos que estamos adquiriendo no se contempla el tema especialmente en áreas rurales, donde aquí en La Paz, por ejemplo, un producto, digamos, un producto X está costando una cantidad determinada y haciendo simple cruce de lo que sería el tema de costos y difiere en lo que es el tema de provincias, porque no se contempla el tema de transporte, algunos accesorios que supuestamente se requieren para poder llevar, el costo del técnico, lo cual incrementa en un porcentaje un poco mayor. Y lamentablemente esa es la más grande observación que se tiene en el tema de provincias, porque en La Paz cuesta tanto y porque puesto en obra en el municipio cuesta, se están inflando los precios. Y a veces en esa confianza en algunas comunidades que entienden aquello, algunos llegan a utilizar el tema de sobreprecios, en el cual ya se camuflan algunos precios extras y prácticamente ya se estaría viendo el tema de corrupción. Aspectos positivos y negativos de lo que son las especificaciones técnicas, según lo que hasta donde he podido ver y revisando aquello, es que la norma del Banco Mundial tiene directrices claras, o sea, por lo menos orienta y nos permite poder comprender cómo se debería elaborar lo que es las especificaciones técnicas. Tiene un diseño consistente y específico, lo cual nos permite poder trabajar este aspecto. Manejo de costos y financiamiento nos orienta en el aspecto de que se debe incluir esto. La programación de tiempos, plazos y actividades, lo mismo, trata de que se pueda cubrir esos aspectos. En el tema de construcciones es muy claro, o sea, no en el aspecto de se debe hacer estos pasos, pero por lo menos cautela los aspectos más relevantes y necesarios para poder trabajar. Lo mismo en la programación de tiempos, plazos y actividades, o sea, que haya una secuencia lógica. La documentación específica necesaria y pertinente y más que todo el fomento de buenas prácticas, esas recomendaciones que prácticamente la norma SAT no las tiene, o sea, no contempla una cápite donde da pautas de buenas prácticas que generalmente en las normas internacionales, especialmente por recomendación de las normas ISO, trata de introducir en todo tipo de normativa o documentación legal que se esté trabajando para poder tener una coherencia en lo que es el tema, como les decía, desde el inicio de lo que es el proceso de compra, desde lo que es el manejo, dependiendo de la obra que esté, hasta su vida útil, y lo que debería de ser y lo que faltaría es el tema de disposición de esos bienes. En el caso de obras, lo mismo, debería contemplar ese aspecto, porque lamentablemente en Bolivia, por ejemplo, una edificación a veces no se contempla esos procesos de tiempo, según lo que es el tema de la vida útil de cualquier producto, aún desde un proyecto, siempre hay un inicio y un cierre. Y esos aspectos, lamentablemente, en Bolivia no se están contemplando, y es por ello que a veces tenemos esa ambigüedad, y las especificaciones técnicas incurren en ese aspecto, o sea, y prácticamente los proveedores se dan cuenta y mejor para ellos. Lo negativo es que a veces estas directrices, al ser genéricas, a veces terminan siendo amigos, como quien dice, echa la ley, echa la trampa,
dependiendo de cómo lo entiendan algunos, lo van a entender otros. Nos falta, yo creo que el tema de las normas ISO ayuda bastante porque permite el tema del control de calidad. O sea, lamentablemente en Bolivia no estamos todavía muy inmersos en ese aspecto porque muchos lo ven una limitante, muchos lo ven un tema un poco que coarta, pero lamentablemente ese es el tema. O sea, en ese tema de competitividad, el blindaje hace de que los proveedores nacionales no, o sea, por el tema de decir, pobrecitos, no van a poder cumplir, no promueven ni busca de que ellos puedan realmente introducirse en ese aspecto. Otro aspecto que yo creo que es un poco, y creo que debería de modificarse, el tema de las modificaciones a las observaciones que los proponentes en algunas ocasiones hacen. Lamentablemente no se puede hacer modificaciones, y a veces eso trunca, y como quien dice, a veces nadie es perfecto, siempre escapan algunas cosas, pero solo en el tema de licitación, y eso, en procesos un poco de cuantías mayores, permite, pero en lo que serían AMPE menores y otros, deja precisamente que estos procesos no lleguen, digamos, deberían ser claros, sí, pero como les digo, nadie es perfecto y a veces siempre escapa algo. Y no existe una norma específica, lamentablemente, a nivel nacional. Como les dije, revisando bien la norma SAPS, simplemente en la parte donde especifica qué contenidos debe tener, simplemente es en el tema del contrato. El tema de factibilidad, aplicación con la normativa nacional en contrataciones, como les dije, la norma SAPS no lo deja. Si bien hemos visto lo que es la normativa chilena, tiene, aparte de que su norma es una ley, en el tema nacional simplemente es un decreto supremo. Y como un decreto supremo, su reglamento solo cubre los aspectos relevantes para poder regular lo que es la norma. Pero en cambio, en Perú y en Chile, como es el tema de una ley, ya tiene sus propios decretos supremos, sus propios reglamentos, y revisando bien ello, me sorprende porque cada capítulo, desde lo que es la compra en tema de salud, seguros, en el tema de construcciones, todavía en construcciones va disgregando los elementos, y en ese aspecto, cada tipo de especificación técnica, imagínense, tiene su propia propiedad y pertinencia. En ese aspecto, y para concluir, lo que yo más veo es que son necesarias las directrices para poder trabajar las especificaciones técnicas. Lamentablemente se trabaja libremente, y en la norma internacional por lo menos está precautelando eso, porque como nos decía y nos recomendó el licenciado, desde que este es el insumo más importante, ya que de ello va a depender de que el proceso de contratación, de licitación, el proceso de solicitud de servicios sea realmente exitoso y realmente sea claro y se tenga un producto que realmente se quiere. Y a veces ese documento que tenemos, que es la especificación técnica, no puede llegar a reflejar eso. Bueno, más que todo, conocer y saber programar las actividades, tener una claridad en esos aspectos, porque a veces hay ambigüedad, hay aspectos, puntos de actividades que no se aclaran, y a veces allí, especialmente en el tema de lo que yo veía hace tiempo en las universidades, es de que no podían porque lamentablemente eso, ¿no? El documento no especifica y están tratando de subsanar ese aspecto de alguna manera. Los aspectos técnicos son importantes en las especificaciones técnicas, al igual que en el documento base de contrataciones. Debe ser un documento pertinente, debe considerar muy bien los costos básicos y también la fluctuación en el tema de la temporalidad. Yo creo que no debería cesarse mucho el aspecto de que, por ejemplo, hacemos una cotización para un periodo de tiempo que supuestamente debería cubrir a veces proyectos grandes, y la norma nacional no fija eso. Lamentablemente la norma nacional se cierra, y a ver, ahí se tienen que hacer ajustes, y bueno, esos aspectos debería contemplar las verificaciones técnicas, considerar el perfil de los proveedores y aspectos necesarios para poder participar, y la posibilidad de incluir normas de calidad necesarias.
Esa es una parte. Yo creo que ahorita el tema de las apps ha sido un gran éxito en Bolivia, porque lamentablemente, os guste o no, no ha habido tal vez algún proyecto así más serio. Es por el tema de que nuestros proveedores trabajan más en el mercado informal, les es muy costoso trabajar en el mercado formal. Ya vemos bastantes situaciones en donde varios proveedores, por ejemplo, trabajan con varias empresas y para eso es fácil a veces vulnerar la norma con la que estamos trabajando. Entonces, yo creo que este aspecto es de las especificaciones técnicas donde he podido ver, Bolivia necesita dar necesita trabajar más. Eso sería todo, licenciado. ¿Dicen? Muchas gracias, Williams, por la presentación, por tu trabajo. Me gustó mucho. Un análisis muy completo, especialmente lo que has podido ver con norma de Chile, de Perú. Y hay aspectos muy importantes que has destacado. Yo también he visto normativa de Perú y realmente nos llevan de lejos en tema de especificaciones técnicas, términos de referencia. Nos falta mucho. En Bolivia no tenemos nada desarrollado normativamente y lo dejan a las entidades públicas para que lo definan, ¿no? Sin embargo, en Perú hay guías de diseño, de elaboración de especificaciones técnicas que ayudan en su elaboración, ¿no? Entonces, muchas gracias, William, por tu presentación. Muy buen trabajo. Me hubiese gustado escuchar de todos, pero ya estamos en la hora y creo que hay programado un cierre del diplomado y voy a dejar tomar la palabra a los anfitriones y organizadores de la Fundación IDEA. Muy buenas noches, licenciado Canedo, muchas gracias.